7:05. En honor al tiempo, vamos a comenzar las clases del día de hoy de nuestro curso de herramientas de administración financiera en la nueva educación pública. ¿Se ve bien lo que estoy proyectando en este minuto? Solamente a modo de prueba, ¿me pueden confirmar? Sí, se ve Sí, bien. está bien. Súper, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase del módulo número 2 de ética pública. Nuestra primera clase, recordarán, la tuvimos la semana pasada y con esta clase damos también por terminado el módulo número 2. Ya nos estaremos viendo próximamente en un próximo módulo, ¿ya? Importante, vuelvo a hacer la invitación, al igual que en la clase anterior, de que esta clase, la idea es que la dinámica sea muy participativa, entendiendo que la ética pública es un tema que nos atañe a todos nosotros como funcionarios públicos y también como ciudadanos, ¿ya? Entonces, la invitación, recuerden, es que usted cuando estime conveniente, cuando desee opinar, puede hacerlo, ya sea activando su micrófono y comentando en voz alta su opinión, o también hacerlo a través del chat, que yo vi que ahí varias personas ya pusieron buenas tardes y dieron sus saludos correspondientes. Ya, entonces, recuerde la invitación es a participar en este módulo, ya sea de manera por el chat o activando su micrófono. Entonces, en cuanto a la ética y moral, antes de comenzar de lleno con este módulo, los quiero invitar a que podamos ver un video y ahí le pido a Olivia si es que me puede ayudar a proyectar. Creo que yo tendría que dejar de compartir pantalla en este minuto para que ella pueda proyectar su pantalla y vamos a ver un video para que después lo comentemos. Ahí sí. Cada año se pierden 2.6 trillones de dólares en el mundo por actos de corrupción, según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ello equivale a 124 millones de niños que quedan sin... Uy, Olivia, creo que no se escucha. Dame un segundo. Voy a retroceder un poquito para... Ella feliz. Avísame. Equivale a 124 millones de niños que quedan sin educación y que se deje de contar con los recursos necesarios para evitar la muerte de muchas madres, menores y recién nacidos de los sectores más vulnerables. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, una mejora de los indicadores de probidad en Latinoamérica elevaría el ingreso per cápita aproximadamente en $3.000. Iniciativas como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, buscan resolverlo a través del establecimiento de normas y la promoción de la colaboración interinstitucional en los países comprometidos con este acuerdo. Como parte de esas medidas, la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo están impulsando en Chile una inédita alianza público-privada desde mayo de 2012, la Alianza Anticorrupción UNCAC. Su objetivo es fortalecer el combate contra la corrupción, fomentar la transparencia y diseñar y aplicar estrategias y acciones que permitan dar cumplimiento en el país a los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Por qué la Contraloría General participa de esta iniciativa? Para la Contraloría es vital que tanto los funcionarios públicos como también los que están en el otro lado, que son
los privados estén conscientes del valor que tiene la probidad y la importancia para el país de que tengamos un nivel de probidad aceptable y que nos permita alcanzar las finalidades que cada institución tiene. La Alianza Anticorrupción UNCAC está compuesta por organizaciones públicas y privadas, representantes de la academia y la sociedad civil organizada. En la actualidad la integran Contraloría General de la República, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Aseguradores de Chile, AG, Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Cámara Chileno-Alemana, CAMCHAL, Cámara Chilena de la Construcción, Chile Transparente, Comisión para el Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros, Congreso Nacional, Grupo Bicameral de Transparencia, Consejo de Defensa del Estado, Consejo para la Transparencia, Dirección Chile Compra, Dirección General de Crédito Prendario, Dirección Nacional del Servicio Civil, Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Generación Empresarial, Fundación Proacceso, Ministerio Público, Unidad Análisis Financiero, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Poder Judicial, Red Pacto Global Chile, Sistema de Empresas Públicas, SED, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Estudios Internacionales. ¿Por qué el PNUD impulsa esta alianza? Chile se ha comprometido, al igual que 193 naciones en el mundo, a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030. Para ello es fundamental una gobernanza, mayor confianza en las instituciones y el respaldo de toda la ciudadanía. En ese sentido, el trabajo de la alianza resulta fundamental y después la posibilidad de cooperar con otros países de la región. La Alianza Anticorrupción, UNCAC, orienta su trabajo a la generación de actividades preventivas que apuntan a evitar las faltas de probidad. También fomenta la iniciativa que surge del trabajo de sus integrantes para generar una red de colaboración para promover buenas prácticas. Bueno, la Fiscalía de Chile participa de la Alianza Anticorrupción porque ha privilegiado dentro de los focos de persecución penal la corrupción como una de las áreas prioritarias y muy importantes para contribuir de alguna manera con que tengamos un mejor país. CAMCHAL, la Cámara Chileno-Alemana, representa a Alliance for Integrity acá en Chile, es su partner implementador y ellos tienen un programa de capacitación para empresas que no tienen planes anticorrupción y estamos promoviendo eso y aportando con el conocimiento que ellos nos traspasan. Nosotros tenemos la labor de combatir el delito funcionario y las acciones que cometen los funcionarios públicos, básicamente el delito funcionario, y por lo tanto eso nos coloca inmediatamente dentro de cualquier sistema anticorrupción que se diseñe en el país. Forma parte de nuestra misión poder contribuir a ciertos elementos que son básicos para la estabilidad financiera, que es la labor justamente de la UAF, que tiene que ver con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y desde esa posición institucional nos interesa, por supuesto, contribuir al sistema en su conjunto. Combatir la corrupción es una responsabilidad de todos, porque daña la institucionalidad y la confianza ciudadana y disminuye la capacidad del Estado para lograr sus fines. Le invitamos a conocer nuestra alianza visitando el sitio web www.alianzaanticorrupción.cl. 30% de descuento, todos de Pink Stuff. Eso. Muchas gracias, Olivia, ahí por tu ayuda. Voy a volver a compartir pantalla yo. Bueno, este video no se vio tan fluido. De todas maneras, nosotros lo vamos a dejar cargado para que usted después lo pueda revisar. Va a estar disponible dentro del material académico de este curso para que usted después lo pueda revisar. A mí me parece bastante interesante, sobre todo los datos que entregan respecto a todos los programas sociales que se ven afectados de manera directa por la corrupción. Y sumado a esto,
la importancia que tiene de que Chile esté tomando cartas en el asunto y sea parte a nivel internacional de estas alianzas que se crean en contra de la corrupción. Esto a nosotros nos tiene que reflejar que la corrupción por parte del Estado en Chile se está viendo como un problema, ya que se están tomando acciones. Entonces, para no verlo todo tan negro, ver también que hay aquí una esperanza de una posible mejora. Estos cambios no son de un día para otro, porque como bien vimos la semana pasada, hay mucho de la cultura organizacional y de la cultura e idiosincrasia del propio chileno. Entonces, nos estamos enfrentando a un problema mayor, más en este minuto ese problema tiene un nombre y al tener nombre, al ser identificado y reconocido por parte de, también permite que se tomen acciones al respecto. Vamos entonces con la clase del día de hoy y vamos a partir con dos conceptos, el de ética y moral. Ética y moral son conceptos distintos. Esto es lo primero que todos vamos a acordar, ya que la ética en sí es la ciencia que estudia el bien y el mal, tratando de establecer definiciones y caminos para alcanzar el bien, mientras que la moral, por su parte, es el conjunto de costumbres relativas al bien y al mal que se practican en una sociedad y en una época determinada. De este primer párrafo vamos a hacer mucho hincapié y vamos a destacar para nosotros que la ética lo vamos a ver como la ciencia que estudia el bien y el mal, perdón. Al ser una ciencia, también se vuelve algo objetivo. Por su parte, la moral es un conjunto de costumbres relativas al bien y al mal, o sea, a lo que es bueno y a lo que es malo, y se practica, y esto es lo que vamos a destacar en cuanto a la moral, que se practica en una sociedad y en una época determinada. ¿Por qué destacamos esto? Porque la moral finalmente lo vamos a ver como algo muy parte de un contexto socioeconómico y de una sociedad o país en sí mismo. Porque bien sabrán ustedes que lo que quizás nosotros consideramos como civilización, como Chile, como moralmente ético, puede ser muy distinto a lo que se considere moralmente ético, por ejemplo, en la India. ¿Ya? Y lo que ellos quizás consideran moralmente ético, a nosotros no nos va a ser para nada representativo. Y esto ocurre mucho no solamente a nivel país o continente, como es el ejemplo que yo di, sino que también existe esta moral muy representativa de conjuntos de personas que comparten algún tipo de interés. Por ejemplo, la religión. Entonces, conforme a la religión que vendría siendo nuestro universo a estudiar, va a depender también qué van a determinar como moral, como bueno y qué van a determinar también como malo, ¿ya? Por eso es que en la moral hacemos este llamado y este hincapié a que se practica dentro de una sociedad o de un conjunto de personas y en una época determinada. Porque la época, lo mismo, no es seguramente, si nosotros vamos muy hacia atrás, lo que actualmente se considera bueno, no hay problema, quizás en un tiempo anterior se podía considerar malo o de que, no, que estaba fuera de la norma de la sociedad, ¿ya? Entonces, concluyendo la idea, la ética estudia el acto moral que forma parte de las costumbres de una sociedad, pero no se limita a ello, sino que pretende construir un pensamiento teórico sobre ello. Porque recordemos, ética igual a una ciencia, sin dejar de reconocer que lo que cuenta es el acto de pensar,
Desde esta perspectiva, la moral va a ser el objeto de estudio de la ciencia, de la ética como tal, ¿ya? Dicho esto, entramos entonces en este debate o en esta disyuntiva de qué es lo que vamos a considerar bueno o qué es lo que nosotros también vamos a considerar malo. Y es un poco el debate que teníamos la clase anterior respecto a que no necesariamente dentro incluso de un mismo grupo de trabajo, de una oficina, vamos a compartir lo mismo, la misma moral. Nosotros tratamos, evidentemente, de llegar a ciertos consensos, a entender que hay conductas que van a ser consideradas como poco cívicas, como también conductas que vamos a aprobar a nivel comunidad. Más esto siempre nos lleva a plantearnos qué es lo bueno o qué es lo malo. Y este debate se da a nivel de todo ejemplo. O sea, yo acá el ejemplo que puse fue algo súper explícito respecto a una persona, por ejemplo, que se encuentra dinero en la calle o que se encuentra la billetera. Esta imagen, muchas veces la gente me ha dicho que si se encuentra dinero, como en la primera imagen, no tendrían problema en dejarse ese dinero. Porque dicen, no, ese dinero no tiene finalmente un dueño, no voy a poder reconocer a nadie, entonces ese dinero no hay problema si yo me encuentro en la calle así dinero, en quedármelo. Muy distinta es la situación cuando mostramos esta segunda imagen, que es una billetera, donde las personas, la persona que se la encuentra, independiente si tiene plata o no, perfectamente podría dar con el dueño de la billetera si es que están los documentos de esta persona dentro. Entonces, también ha pasado que en esta segunda imagen, mucha gente dice, no, sí, si fuera una billetera o yo veo a quién se le cayó, yo le avisaría a esa persona. Y ahí es donde vemos cómo va surgiendo esto de lo que consideramos bueno o malo. Pero también hay ejemplos súper cotidianos, como por ejemplo, si es que alguien saca a pasear a su perrito a la calle y se da cuenta de que su perrito hace quizás sus deposiciones justo en la mitad de la vereda. Aquí existe todo un debate de la gente que es como tenencia responsable, que va con su bolsita, que la recoge, pero hay gente que también se hace como la que aquí nada pasó. Y es como, ah, ya, hizo el perrito, vámonos rápido. Y si nadie me ve, no hay culpa. Entonces, un poco en esta clase lo que buscamos es poder llegar a ciertos acuerdos respecto a que quizás qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la sociedad hoy nos ha entregado como esta herramienta de considerar a la ética como una ciencia. Y esto permite que esta ciencia tenga un objeto de estudio que va a ser la moral. Y esto nosotros lo podemos llevar finalmente a nuestro mundo laboral. La ética pública entonces tiene por función producir pensamientos sobre el comportamiento del Estado, del servicio público, de los servidores públicos y de los políticos públicos. Finalmente, la ética pública, la invitación que hace es a dejar de ver a la ética, a la moral, como algo tan efímero o como algo tan abstracto y poder finalmente encauzarlo bajo ciertos acuerdos de cada uno de los funcionarios de los distintos servicios, de parte también de la autoridad, para poder saber qué vamos a considerar como bueno o como malo. Este pensamiento debe ayudar finalmente a definir el comportamiento de estos entes y trazar la frontera entre el bien y el mal. En este ámbito, promover siempre la probidad. La probidad es un concepto que en el sector público se usa mucho, se aspira mucho a ser todos funcionarios probos y a tener siempre una conducta bajo el eje de la probidad.
De hecho, incluso es muy usado también por los candidatos a los distintos puestos públicos, ¿ya? Y muchas veces, si bien se usa, se enaltece, es como una bandera de lucha, muchas veces incluso dentro de nuestro mismo trabajo podemos ver que no aplica, lamentablemente. La cultura organizacional incluye entonces los valores sostenidos, desarrollados y compartidos por un grupo social que integra una institución. Finalmente, la ética pública invita a que todos seamos parte de esta cultura organizacional y que dentro de esta cultura organizacional nosotros logremos llegar a ciertos acuerdos en los cuales vamos a tener la base de nuestros valores como institución y como funcionarios públicos para ejercer nuestra función. La ética pública es mucho más rigurosa que la ética privada. Y esto se debe a varias situaciones. Todos nosotros sabemos que al ser funcionarios públicos siempre nos encontramos en este ojo del huracán, como lo conversábamos la clase anterior, y esto se debe a que nosotros somos funcionarios públicos y debemos proveer siempre el bien común por encima del bien privado. Entonces, por esto es que se menciona que la ética pública va a ser siempre mucho más rigurosa que la ética privada, ya que se tratan de acciones que involucran los recursos de todos y todas las personas y que no son de propiedad de los titulares de la acción. O sea, bien recordaremos este concepto constitucional que existe, de que en el sector público nosotros solo podemos hacer lo que está mandatado, perdón, por la normativa, mientras que en el sector privado pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por norma, ¿ya? Entonces, las instituciones públicas y los trabajadores públicos estamos llamados y mandatados a dar prioridad al interés público por encima del interés privado, basándose en los valores y estándares de conducta bien definidos. En cuanto a la ética pública a nivel internacional, estas cuatro organizaciones son quienes lideran esta batalla. O sea, son desde la OCDE, Naciones Unidas, también la Organización de los Estados Americanos y también Transparencia Internacional, han tomado esta bandera de lucha por promover la ética pública en cada uno de los países que forman parte de estas instituciones. Pero nosotros como Chile, también el Estado chileno, tiene a nivel nacional estas instituciones que velan por promover la ética pública. Entonces tenemos al UAF, al Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, la Contraloría General de la República, institución fiscalizadora por excelencia. Tenemos al Consejo de Defensa del Estado, la Dirección de Chile Compras y el Consejo para la Transparencia. De hecho, de estas instituciones, tanto la Dirección de Chile Compra como el Consejo para la Transparencia son parte de un pool de acciones que se consideraron para la modernización del Estado. Este concepto de un Estado más abierto, de una gobernanza también para y hacia la ciudadanía, es que crea estas instituciones para poder acercar también todo el aparataje público a la ciudadanía
y también poder hacer más transparentes cada uno de sus procesos. Por ejemplo, como en Chile Compra, que tienen todo, buscan tener siempre la oferta y la demanda para los distintos proveedores de servicios y bienes que desee contratar el Estado. A nivel nacional, también nos encontramos con el Servicio Civil, la Alianza para la Integridad, Chile Transparente, el PNUD y la Fiscalía. En cuanto a estas instituciones, claro, solo el Servicio Civil es una institución pública como tal, el resto se sumó también a estas organizaciones que forman parte a nivel nacional de quienes se abanderaron por tener dentro de sus lineamientos y el concepto de ética pública y entregar material también para esto. En este sentido, el Servicio Civil, en conjunto con el PNUD, fueron las instituciones que mandataron en el año 2016 a todos los servicios públicos a crear dentro de sus organizaciones el código de ética de cada uno de los servicios. El código de ética es parte del sistema de integridad y este código de ética es una guía para todos los funcionarios y funcionarias del servicio, en el cual se recogen cuáles van a ser los valores de esa institución, qué van a considerar como poco ético y cuáles son las medidas a seguir en caso de que nosotros quisiéramos denunciar alguna medida, alguna conducta, perdón, que consideremos poco ético. Entonces, el Servicio Civil, en conjunto con el PNUD, hacen este llamado a las instituciones públicas a crear su propio código de ética. Documento que de hecho tiene que ser escrito de manera súper coloquial, como tiene que ser un documento vivo, o sea que cualquier funcionario de la institución lo busque, lo lea y pueda entender fácilmente qué es cuáles son los lineamientos en esta materia que tiene su institución. Se le ha dado tal relevancia, de hecho, a los códigos de ética, que si usted ingresa a los distintos servicios públicos, se va a dar cuenta de que dentro de los banners existe un link que lo va a llevar directamente al código de ética de la institución que usted esté consultando. En cuanto a la corrupción pública, esta afecta esencialmente el contenido de la democracia para el pueblo, ya que los recursos que se tienen destinados para satisfacer las necesidades del pueblo desaparecen o se reducen, ya que pasan a otros destinatarios. Quizás vamos a considerar a estos destinatarios como perversos, como corruptos, que se apropian de los recursos disponibles o encarecen los servicios que se entregan a la comunidad mediante coimas que pasan a ser parte de los costos. Entonces, en este sentido, la corrupción afecta de manera directa a la ciudadanía, entendiendo que detrás de la corrupción no se vela por el interés común, sino que se vela por un interés privado. Y aquí es donde entramos todos nosotros, respecto a la ética y a la ciudadanía, en contextos donde la ciudadanía es menos opinante y donde la posición y valoración frente a los hechos de corrupción se viven con mayor relatividad, disminuye la fiscalización ciudadana. Si el día de mañana nosotros nos convertimos en un país donde la corrupción nos parezca un acto o un ejercicio normal y normalizamos ese tipo de situaciones, vamos a estar disminuyendo
nuestro poder de fiscalización como ciudadanos. Finalmente, nosotros como ciudadanos estamos llamados a ejercer como entes fiscalizadores del gobierno, ya sea a nivel central o de los gobiernos a niveles locales. Es la ciudadanía, mediante ya sea su voto por medio de alguna movilización o algún llamado, es que puede hacer respetar finalmente el bien común. Si la ciudadanía no se interesa por estos temas, o incluso dice esta frase que es muy típica, da igual si voy a votar o no, finalmente yo mañana tengo que ir a trabajar igual. O si normalizamos y decimos, ah, es que todos son iguales, da igual que salga porque al final todos roban. Ahí nosotros estamos normalizando la corrupción. Y sinceramente yo espero de que nunca lleguemos a normalizarla a tal punto que el día de mañana no nos importe. Porque recordarán la semana pasada cuando estábamos viendo este gráfico donde figuraban los países con alto nivel de corrupción dentro de los más cercanos a nosotros. Por eso voy a hacer el nombramiento de este país, estaba Venezuela, un país donde ya mucha gente se puede escuchar muchas veces, incluso en entrevistas que dan en la tele, a los que vienen de migrantes de ese país que mencionan que ya no hay nada que hacer, que la corrupción ya ganó en ese país. Y finalmente eso hace de que la ciudadanía cada vez fiscalice menos porque no encuentra un sentido en el ejercicio y en este rol de poder ejercer como ente fiscalizador. En Chile, como yo les comentaba, desde el año 2000 es que se han tomado ciertas medidas para hacer esto que conocemos como un gobierno abierto, más transparente, y es por eso que cada vez la función del Estado se ha tratado de acercar hacia los y las ciudadanas. Uno de los ejercicios que se realiza, por ejemplo, son las cuentas públicas, las cuales tienen y deben ser participativas con aquellos usuarios del servicio o con la población en general. Mientras haya una ciudadanía que se involucre, que se impacte ante situaciones de corrupción, habrá mayor posibilidad también de implicarse activamente en la evaluación de estas situaciones y en el cumplimiento de sus deberes cívicos, generando este control social sobre las decisiones públicas. Yo creo que afortunadamente nosotros como Estado chileno todavía nos encontramos frente a una ciudadanía que se involucra, que se indigna, que se molesta frente a estos actos de corrupción, frente a las injusticias o frente a procesos que considere que no son del todo transparentes. ¿Ya? Entonces, todavía hemos demostrado ser una ciudadanía muy al pendiente de lo que hacen nuestros gobernantes. Y en más de una oportunidad hemos podido ver que gracias al accionar de la ciudadanía, al malestar de esta, finalmente se puede incluso hasta destituir algún gobernante de su cargo, por ejemplo, algún ministro o algún otro representante de los ciudadanos. Ya, eso es bastante bueno. Por lo mismo, en Chile todavía se siguen en la encuesta levantando quiénes son aquellas figuras públicas que ejercen un rol o un liderazgo más positivo y quiénes son aquellos que ejercen un liderazgo más negativo también. Entonces, eso indica de que la ciudadanía está pendiente de quienes actualmente nos gobiernan. Y acá nos vamos entonces, y voy a abrir micrófono, los invito a participar con la primera pregunta que tenemos para debatir el día de hoy, si es que en Chile contamos con leyes
suficientes para poder prevenir la corrupción. Entonces, abro micrófono si es que alguien quiere participar o también puede dejarlo aquí en el chat. Entonces, repito la pregunta. ¿Son suficientes las leyes chilenas actuales para prevenir la corrupción? Ahí también la dejé en el chat. Ahí, Yo Juan, creo que quizás si hay leyes suficientes, solo que quizás no está la fiscalización suficiente para ver de qué estas se cumplan. perfecto. Fue Lucas fue quien habló, ¿no es cierto? Sí, Lucas. Gracias, Lucas. Sí, yo también comparto que hay algo ahí con la fiscalización. Juan menciona que la verdad es que sí hay leyes. A ver, se me fue el mensaje. Ahí está. La verdad es que sí hay leyes suficientes, lo que sucede es que no se cumplen en su gran mayoría. No sirven de nada, menciona Juan, elaborar más leyes si son letras muertas. Muy bien. No sé, ¿alguien más quisiera opinar respecto a este tema? Doctora, yo también concuerdo con los colegas que en general creo que está la normativa suficiente. Estamos de acuerdo también de que el problema es otro. Yo creo que como normativa está lo que se necesita. Muchas gracias. Ahí también aquí mencionan el mejor ejemplo relacionado con este concepto es lo que ha hecho la Contraloría General de la República, ¿sí? Está la ley para evitar el lavado de activos, que entonces, Juan, respecto a tu comentario era la pega, que es lo que ha hecho la Contraloría. Nelson menciona que leyes pueden haber, pero si no se cumplen o si no hay una fiscalización fuerte, como dicen los colegas, seguirá la corrupción. Claudia nos comenta que yo creo que hay leyes suficientes, pero las instituciones no dan abasto para fiscalizar. Muy bien. Muchas gracias ahí a todos los que participaron. Así es, bueno, en Chile, aparte de contar con las leyes, como hemos visto, también contamos con la participación en estos organismos internacionales, de los cuales nosotros somos parte, y están dentro de los lineamientos de estos organismos, como la ONU, la OCDE, está el llamado a la anticorrupción, están también dentro de sus lineamientos el promover las buenas prácticas, el promover la ética pública. Lo que yo les comentaba anteriormente, el servicio civil mandató para que todos pudiéramos tener este código de ética, las instituciones públicas contarán con este código de ética y se han realizado distintas medidas para poder transparentar el quehacer de los servicios públicos. Finalmente, cuando nosotros abrimos las puertas de de nuestros servicios para la ciudadanía, también permitimos que ellos puedan ejercer este rol de fiscalización. Hoy en día, aparte, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo puede ser testigo o puede ser un cazanoticias, y eso también ayuda a disminuir posibles actos de corrupción. Claro, y Víctor ahí menciona que cree que faltan algunas para que las instituciones que fiscalizan puedan tener más atribución. Ejemplo, la UAF. Sí, yo igual comparto mucho que creo que una parte que hay que reforzar más que el realizar más leyes, nos faltaría quizás esta parte de reforzar la fiscalización. Muy bien, vamos a continuar.
Probidad. Cuando hablamos de probidad en términos modernos y específicamente en el ámbito de lo público, que es lo que nos concierne a nosotros, el concepto de probidad corresponde al arete o virtud griega. Es una equivalencia del concepto bueno, pero aquí se estudia en relación con el Estado y al servicio público. Entonces, la probidad va a ser la integridad y la honradez en el actuar. Y es por eso que dentro de nuestro estatuto administrativo, dentro de las bases generales del Estado, se figura tanto este concepto, ¿ya? Y es un concepto que se utiliza constantemente en distintos cursos, se utiliza por parte de los candidatos, por parte de las autoridades, siempre van a estar hablando de promover la probidad, de lo importante de que los funcionarios públicos actuemos con probidad, y es porque lo vamos a entender finalmente como la integridad y la honradez en el actuar, según la definición de la palabra propiamente tal. Su antónimo vendría siendo, en este caso, corrupción, ¿ya? Que en sentido figurado va a significar este vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, o lo vamos a entender también como echar a perder algo. Entonces vamos a tener en una vereda la probidad y como antagonista de esta, nosotros en el sector público nos vamos a quedar con el concepto de corrupción, ¿ya? En términos más generales, finalmente, la probidad significa el bien y la corrupción lo vamos a entender como todo aquello que significa el mal. El bien es el objeto de estudio de la ética, lo que intenta encontrar principios generales que permitan distinguirlo y explicar por qué finalmente existen el bien y el mal. Por estos motivos es que hasta el día de hoy la ética sigue siendo todavía algo que por más que se ha tratado de encauzar, de encaminar y de delimitar, sigue siendo muy etéreo, porque su objeto de estudio es muy también, va a depender de muchos factores externos. Corrupción y género, me parecía importante relevar también cómo finalmente la corrupción afecta directamente en materias de género, que es que cuando existe corrupción, los grupos más vulnerables de la población resultan siempre ser los más afectados por las prácticas corruptas. Y dentro de ellos, las mujeres especialmente, y esto se debe también al fenómeno de la feminización de la pobreza, ¿ya? No estoy diciendo con esto, no estamos diciendo que solo las mujeres se vean afectados por la corrupción. Sin embargo, sí es importante relevar que la corrupción ataca de manera más directa a aquellos grupos que son más vulnerables, como también, por ejemplo, si dentro de un CEFAM existiera el día de mañana corrupción y la persona que entrega los turnos decide entregarle turnos solamente a la gente que ella conoce y el resto venderlo, el grupo vulnerable, en este caso, que son las personas que utilizan quizá el CEFAM, los más vulnerables, ya sea por situación económica o porque mujeres o abuelitos, abuelitas, niños, se dan a ver de manera directa afectada porque quien va a un CEFAM y si tenga recursos para pagar en el sector privado, la corrupción en este caso, si bien le va a afectar porque va a tener que pagar y acudir a un centro privado, va a encontrar también una solución. No así la persona que no pueda acceder a otro centro de salud si no es en aquel CEFAM. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí relevamos también la corrupción y su relación con el género. Esto se expresa entonces de distintas formas, desde la extorsión sexual como moneda de cambio para el acceso a bienes o servicios públicos, hasta las barreras que pudiesen existir
por la condición de género, que les impidan o les dificulten también acceder a espacios de participación, fiscalización y de administración de justicia a través de los cuales puedan incidir sobre dichas situaciones de abuso o maltrato. Y aquí tenemos entonces, permiso, una herramienta fundamental para poder promover la probidad y es la ley de probidad. La ley de probidad es del 5 de enero del año 2016, fue publicada en el Diario Oficial bajo el número 20.880. Y en esta se pone a disposición de la ciudadanía los bienes e intereses de quienes ocupan altos cargos en la función pública. Esta es una de las aristas que figuran dentro de esta ley. Acá yo creo que hay más de alguna persona que ahora en septiembre y en abril debe haber hecho la declaración de patrimonio, ¿o no? Generalmente quienes participan o son parte de alguna comisión de evaluación, generalmente las personas que son de finanzas, quienes están dentro de compras también, son parte claro, de las personas que tienen que realizar esta declaración que se hace en 2 ocasiones dentro del año. Y ahí uno tiene que detallar y especificar, hay varios apartados que uno le van preguntando, desde los bienes inmuebles hasta las deudas que uno tenga. O sea, es bien completo el formulario. Después, otro de las medidas que nacen es, como vemos acá en la imagen, ahí esto era cuando estaba la presidenta Michelle Bachelet, también existió la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política. Dentro de también las medidas que se han tomado para llamar y hacer el llamado a este gobierno más abierto, a un Estado más abierto y participativo, es, por ejemplo, que quien se candidatea a algún cargo tiene que dar cuenta también de los gastos que realiza, ¿ya? Son varias las medidas que se han ido tomando desde el Consejo para la Transparencia y medidas como esta para poder finalmente promover dentro del Estado de Chile la mayor transparencia y probidad en todas sus funciones y en todos sus quehaceres. Entonces, ¿qué regula la probidad? En el ejercicio de la función pública prevé y sanciona los conflictos de interés. Dentro de esto, aquí, bueno, yo no sé si alguien en su minuto o alguien todavía sigue en redes sociales a Contraloría. Contraloría, bueno, dentro de las medidas que tomó, hace unos años atrás, Contraloría era una institución muy burocrática, muy poco conocida por la gente, y que si uno le preguntaba al ciudadano común y corriente, era muy poca la gente que sabía qué se hacía en la Contraloría, cuál era el rol. Y dentro de esta misma función que hemos estado hablando y mencionando, de este rol fiscalizador que nosotros como ciudadanos también tenemos, es que la Contraloría buscó la manera de acercar su quehacer hacia la ciudadanía. Y ahí creó figuras. Sí, ahí, bueno, Lucas dice que sí, Víctor sí, sacaron a Contralorito, yo por eso aquí traje a uno de los personajes de la Contraloría. Es que la Contraloría crea a este personaje que se hizo muy cercano para todo tipo de ciudadanos, desde niños, adultos, era variado, que era Contralorito.
el corpóreo todavía a veces aparece en la tele y está por ahí. Y su forma de llegar fue por medio de la plataforma de Instagram. Y en Instagram ellos creaban distintos tipos de memes conforme a los que iban saliendo, a los más actuales, a los modernos, y ellos creaban estos memes donde iban explicando qué era lo que hacía la Contraloría y aparte siempre hacían este llamado que en caso de denuncia que usted haya presenciado alguna irregularidad, se les invita a las personas a poder también cumplir este rol de fiscalizador e ingresar a la página de Contraloría y hacer la denuncia correspondiente. Dentro de los personajes de Contralorito, Contralorito era el héroe, ¿ya? El héroe de la organización, se encontraba este personaje que les traje acá, que es la trucha. Y ya como su nombre lo dice, la trucha era como la némesis de Contralorito, y ella buscaba hacer todo lo que era típica, que se aprovechaba un poco del sistema, buscaba hacer todo mal. Y Contralorito siempre era el encargado de defender la probidad, ¿ya? Así que por eso traje este meme que era como, decía así, así que tú no respetas el principio de probidad y prefieres obtener beneficios personales por sobre el beneficio común, y la trucha decía, obvio, porque hubo un tiempo que estaba de moda estos memes que eran como obvio, ¿ya? Por eso lo traje. No, ahora me doy cuenta, no es tan divertido, pero era la importancia y la relevancia que tuvo en su minuto este personaje, que también aparte no solo invitaba a realizar denuncias, también enseñaba y abrió un poco las puertas de Contraloría hacia la ciudadanía. Entonces, ¿en qué consiste finalmente la ética pública? En que las y los funcionarios públicos tengan una conducta intachable, un desempeño honesto, leal y leal del cargo, donde el interés general esté siempre por sobre el interés particular. Lo anterior sin importar cuál sea su condición contractual. Acá lo importante es que anteriormente siempre era como solo los funcionarios públicos y erróneamente se creía que en ese minuto era solo para quienes están bajo la modalidad contractual de contrata o de planta. Y acá Contraloría hizo el llamado en conjunto con el Servicio Civil a que no importaba cuál fuera la condición contractual del funcionario o la funcionaria, sino de que todos quienes trabajásemos en el sector público debíamos velar finalmente por tener esta conducta intachable, por tener un desempeño honesto y leal del cargo, donde siempre buscásemos el interés general o el interés común por sobre el interés particular. Y esto todo se debe a que somos funcionarios y funcionarias públicas finalmente. Respecto a la conducta intachable, nada más que agregar, incluso usted sabrá que dentro de cuando uno lo contratan, tiene y debe cumplir con cierto perfil de cargo, y dentro de ese perfil también se suma estas conductas intachables que debemos tener y velar nosotros como buenos funcionarios públicos. Entonces aquí, siguiendo con esta lógica de la Contralorita, de la Contraloría, perdón, este es Contralorito, que es un loro. A mí me encantó porque era Contralorito, lorito. Ahí está la explicación, es un loro. Y Contralorita ahí, este era el meme como mencionaba, que cuando el funcionario es probo y transparente, vemos a un Contralorito todo enamorado y cocoroco. Y por el otro lado era como, pero cuando no sigue el principio de probidad, sumario. Y finalmente, nosotros como funcionarios públicos nos exponemos al no cumplir
con esta conducta intachable, con este desempeño honesto y leal del cargo, a ser sumariados. Entonces, todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo esté desempeñando, deberá ejercerlos en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad. La inobservancia del principio de probidad acarreará las responsabilidades y sanciones que determine la Constitución o las leyes según corresponda. ¿Ya? Entonces, todos quienes seamos parte del aparataje público debemos velar siempre por tener este apego al principio de probidad. Nuestro rol público, entonces, a quienes ejerzan la función pública les corresponde un rol excepcional, ya que tienen el poder y la autoridad sobre el resto de las y los ciudadanos, situación que es un tanto un privilegio como una gran responsabilidad. Finalmente, nosotros como funcionarios públicos estamos en una posición de privilegio que acarrea una gran responsabilidad. Y en esta posición en la cual nosotros nos encontramos, nosotros no podemos, no debemos permitirnos bajo ningún concepto algún privilegio, obtener algo a cambio, porque vuelvo a ser muy majadera con esto, pero nosotros debemos velar siempre por el bien común. Yo desconozco si es que aquí en este grupo hay alguien que esté en la unidad o el departamento o la división, dependiendo de compras en su trabajo. No sé si alguien se dedica o es parte de alguna comisión evaluadora. ¿No? ¿Sí? Ahí Eric, miren, Eric, Claudia también son parte trabajan para compras Yo en ambos apoyo casos. en compras públicas ocasionalmente y como comisión evaluadora también me ha tocado evaluar eh, eh, algunas licitaciones. Ah, muy bien, ahí también Eric menciona que es del departamento de compras y Claudia también es apoyo en compras. ¿Quién es? Ah, mira, Araceli también, por acá igual, muy bien. Lucas también. Son parte de este selecto grupo que eh, quienes están en estos cargos siempre también están como bajo esta lupa en caso de contratar cualquier bien, servicio, eh, están ahí expuestos en cualquier caso, en caso de no cumplir con una normativa que cada vez es más exigente y cada vez es más fiscalizada también por parte de, ya sea de Chile Compras, del mismo modo que un proveedor puede también solicitar en caso de que no considere correcto el resultado, puede apelar está cada vez más normado. Antiguamente no importaba mucho, o sea, es algo que se está haciendo ahora dentro de estos últimos 20 años recién en el aparataje público y ha significado también un cambio de paradigma en la forma que nosotros como aparataje estatal finalmente obtenemos bienes o servicios de un privado o un tercero y de la misma manera que un tercero le ofrece al Estado sus bienes o servicios. Yo considero que dentro de todo
Chile Compra ha sido una de las grandes ganadas que hemos tenido como servicio, como aparataje público finalmente, para poder transparentar estos procesos de compra. Continuando entonces, en cuanto al rol público, lo anterior, a lo que hemos conversado entonces en esta clase, se debe a que el ejercicio de su función depende tanto del bienestar como el progreso de la nación. Entonces, el rol que nosotros desempeñemos como funcionarios públicos va a dar paso al bienestar de la ciudadanía y también al progreso de la nación. A veces hay gente que considera que es bastante exagerado este concepto, e incluso podrían decir, ah, no, mucho color, no, si en verdad no es tan así. Pero nosotros como funcionarios públicos, sí, en esta posición de privilegio en la cual nos encontramos al momento de determinar la entrega de un bien o de un servicio, cumplimos un poco con tener este rol de agentes que podemos realizar el cambio. Entonces, el llamado siempre está a velar por la probidad de cada uno de los procesos que nosotros llevemos, ya sea desde el departamento de compras, desde el departamento de gestión de personas, en los procesos de contratación, por ejemplo, del nuevo personal, o en alguna otra área en que usted se desempeñe, donde tenga que velar ya sea por algún indicador, por la entrega de algún puntaje, de algún bien, de algún servicio, siempre velando por no caer en beneficiar a los suyos finalmente. Es por ello entonces que por lo que el entender que las obligaciones que nosotros tenemos y las conductas nuestras, así como la prosecución también del bien general por sobre el particular, termina siendo de interés de cada persona habitante del país. Finalmente, se convierte esto en información pública y de libre acceso para quien lo solicite. Y esto entra de mano con la ley de transparencia. Recordarán ustedes que nosotros, por ley, contamos con dos tipos de transparencia: la transparencia activa y la transparencia pasiva. La transparencia activa es aquella que se publica mes a mes por parte de la institución hacia la ciudadanía en el portal, perdón, de transparencia, mientras que la transparencia pasiva es aquella en la cual cualquier persona que esté interesada en algún dato particular, siempre y cuando no transgreda ningún dato privado del funcionario público, puede solicitar a la institución que estime conveniente. ¿Y qué vamos a entender entonces por conflicto de interés? Vamos a entender nosotros por conflicto de interés cuando en el ejercicio de un cargo concurre a la vez el interés general con un interés particular de quien ejerce la función, o cuando se incurre en circunstancias que restan imparcialidad al desempeño del cargo. Por ejemplo, las personas que ahí mencionaron que trabajaban en el departamento de compras, al momento de abrir una licitación y cuando llegan los oferentes, tienen que declarar, eh, si es que debiesen declarar, si es que hay algún conflicto de interés con alguna de las personas. Lo mismo que quien trabaja en gestión de personas. Al momento de las postulaciones a un cargo, todos quienes trabajan en la comisión evaluadora o son parte de este, debieran declarar si es que existe algún conflicto de interés
por parte de ellos, ya sea porque lo conocen, porque fueron compañeros en la universidad o porque hay algún grado de consanguinidad finalmente entre el postulante y algún miembro de la comisión evaluadora. En el video que nosotros estuvimos viendo al inicio de la clase, presenta datos concretos de todas aquellas consecuencias que finalmente pueden llegar a ocurrir en casos de corrupción extremo. Dentro del video, y me permito aclararlo, salía el contralor anterior, pero recuerden que actualmente quien es nuestra contralora general de la República es Dorothy Pérez, que de hecho hace muy poco, el 4 del 11, ella fue nombrada en el año pasado, entonces hace muy poquito cumplió un año ejerciendo su rol de contralora. Y dentro de este año es que, de ella, en esta función, es que conocimos el tan bullado caso de las licencias médicas, donde se dejó eh, entreabierto todos los funcionarios públicos que en los últimos años habían hecho uso fraudulento de licencias médicas, saliendo del país con estas. Posterior a eso, bueno, también se hizo el cruce en el sector privado y si se dan cuenta, el escándalo que se generó en el sector público no es nada, o sea, fue por 1000 multiplicado en comparación con lo que pasó cuando la gente se hizo el cruce en el sector privado. Entonces, esto nos refleja a nosotros que como funcionarios públicos estaremos siempre bajo la evaluación de la ciudadanía, ¿ya? Y recuerden, la ciudadanía tiene este rol fiscalizador actualmente. Y yo me atrevo a decir que acá en Chile la ciudadanía, su rol fiscalizador, cada vez lo cumple con más profesionalismo. Finalmente, y para ir finalizando bueno, este ya es nuestro segundo módulo, entonces ya para ir cerrando el total de la clase de ética pública, los invito a quedarnos con estas 4 ideas finales. La primera es los conflictos de interés siempre van a existir, o sea, es algo que no va a dejar de estar, pero es por ello que la gestión de estos debe ser prioritaria y su tratamiento siempre debe ser lo más transparente posible, ya porque en el momento que un proceso tan delicado como este deja de ser transparente, pierde toda credibilidad. Siempre vamos a estar expuestos a tener algún conflicto de interés en los cargos que nos desempeñamos. Y es ahí donde entra nuestra ética pública, la cual tiene que tiene que transparentar esta situación. ¿Ya? Hablar de integridad pública o de integridad finalmente con las y los funcionarios públicos significa elevar el estándar ante la ciudadanía. La integridad pública, yo me atrevo a decir que no siempre es vista como una de las temáticas que más urgen en la ciudadanía. Incluso si hiciéramos una encuesta, yo creo que muy poca gente diría que le interesa mucho la integridad pública. Sin embargo, es un tema que nosotros como funcionarios públicos nos debemos abanderar y debemos encarnar también esta discusión, o sea, relevar la importancia de la integridad pública, ya sea en nuestros trabajos, pero también en nuestra vida personal.
Recuperar la confianza en lo público es esencial. Nosotros desde donde estamos, cada uno en nuestra trinchera, tenemos que velar por recuperar la confianza en lo público, demostrar que el funcionario público no es flojo, demostrar que no somos la grasa del Estado, como se ha mencionado incluso en más de alguna oportunidad, porque así también vamos a recuperar la confianza de la ciudadanía en los distintos procesos que nosotros llevamos a diario. Y finalmente, insistir sobre la importancia del rol público. No olvidarnos nunca, entonces, de esta conducta proba que tenemos que tener. Eso respecto a las ideas finales de este módulo y ya también para ir cerrando todo lo que es ética pública. Vamos a cargar entonces en la plataforma a la que ustedes tienen acceso este material, el de la clase pasada también, y les vamos a estar compartiendo el video que vimos en la clase al inicio. No se podía ver tan bien, así que la invitación es que usted, una vez finalizada la clase, cuando tenga algún tiempito, lo pueda revisar. Dicho esto, bueno, ya nos vamos a estar viendo el día de mañana en los dos módulos ya de presupuesto. Eso. Muchas gracias por su participación el día de hoy, por haberse conectado hasta esta hora y mucho ánimo también para el día de mañana. Nos estamos viendo. Que tenga un muy buen descansar. Chao, profe, que esté bien. Chao, que No, estés gracias. bien. Chao, profe, gracias.